En forma similar a lo visto para la velocidad, las componentes de aceleración del punto P con referencia al origen son: tenemos entonces la aceleración en X, que va a implicar el cambio de la velocidad U con respecto al tiempo, menos el producto de la razón de guiñada por la velocidad en el eje Y, más la razón de cabeceo por la velocidad en el eje Z. Luego tenemos la aceleración en el eje Y, que sería el cambio de velocidad en el eje Y con respecto al tiempo, menos la razón de alabeo por la velocidad en el eje Z, más la razón de guiñada multiplicada por la velocidad sobre el eje X. Y por último tendríamos la aceleración en el eje Z, que sería el cambio de velocidad en el eje Z respecto al tiempo, menos la razón de cabeceo por la velocidad en el eje X, más la razón de guiñada, perdón, la razón de alabeo, multiplicada por la velocidad en el eje Y. El primer término en las ecuaciones representa la componente de aceleración lineal, y los siguientes dos términos son debidos a las componentes rotacionales. En el primer caso, tenemos nuevamente nuestro sistema que representa el movimiento sobre la partícula. Nuevamente tenemos, como hablamos del eje X, en ambos casos se presenta el eje X y su conjugación con respecto al eje Z y al eje Y. Ahora, recordamos que mantenemos el brazo de palanca con respecto al eje Z y el brazo de palanca con respecto al eje Y. Pero ahora vamos a considerar la velocidad que está implícita. En este caso, la velocidad sobre el eje Z, que sería W, y la velocidad sobre el eje Y, que sería V. Ambas están consideradas en su situación positiva, recordando que desde este punto de vista estamos viendo la aeronave desde la derecha y desde este punto de vista estamos viendo la aeronave desde abajo. Entonces, cuando la razón de cabeceo toca el punto, básicamente aquí, considerando este brazo de palanca, tenemos la multiplicación de la razón de cabeceo por la velocidad W. Y en este caso, cuando la razón de guiñada toca el punto, es decir, en este punto, tenemos la multiplicación de la velocidad sobre el eje Y multiplicada por la razón de guiñada. En este caso, el efecto se mueve hacia la izquierda, por eso vuelve a ser negativa, y se mueve hacia la derecha, por eso vuelve a ser positivo. En este caso, el efecto... ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta de lo que estaban haciendo? Ahora, nuevamente, tal como lo hicieron con las componentes de velocidad derivadas de las razones angulares, establezcan los modelos para determinar las aceleraciones derivadas de las razones angulares y las velocidades. Plasmen esto en otra hoja de su cuaderno. Tienen 10 minutos para realizar esta actividad. Entonces son 17:08, a las 17:18 continúo con la presentación.